Bueno, pues hoy nos encontramos en el castillo de Ponferrada, el castillo templario de Ponferrada, que fue rehabilitado hace poco, y estamos con don Francisco Javier Bueso, que es el director de museos del Ayuntamiento de Ponferrada. ¿Es correcto? Es correcto. Muy buenos días y bienvenidos a este emblemático castillo llamado de los Templarios, si bien es cierto que obedece a diferentes fases constructivas y es el legado de un rico devenir histórico que desde hace 2800 años ha ido generando la fortaleza que hoy conocemos sin duda como una de las más emblemáticas y complejas del noroeste peninsular. 2800 años. 2800 años porque con certeza arqueológica conocemos los restos que subyacen bajo nuestros pies. En este espacio en el que nos situamos se encuentra el primitivo castro de la Segunda Edad del Hierro, habitado por payozas muy propias de la arquitectura popular del noroeste de la península, muy propias de la arquitectura tradicional berciana, cabañas que se construían con una fábrica de piedra traída por el material del arrastre de los ríos, con cubiertas de entrelazados vegetales y que ocupan todo este espacio interfluvial, este espigón rocoso que se alza entre los ríos Iligoez. Una civilización suele construir sobre lo que ha hecho otra. ¿Qué elementos se han ido conservando a lo largo de todo el tiempo y qué elementos han ido desapareciendo? Que conozcamos con certeza arqueológica y con metodología historiográfica, la fortaleza de Ponferrada obedece a 13 fases constructivas distintas. De la fase de la Segunda Edad del Hierro perviven numerosos vestigios que, aunque han sido estudiados, se encuentran actualmente cubiertos. Con posterioridad se va formando en el perímetro de ese castro prehistórico la estructura de un castro que va a tener una significación especial en toda la red de castros de la cultura castreña, que va a tener una vinculación directa con la explotación que el Imperio Romano va a realizar de las cercanas minas de oro de las Médulas. Algunos de esos castros serán deshabitados en beneficio de otros castros de mayores dimensiones que van a aglutinar a esa población, en buena medida dedicada al trabajo en esa minería romana. Una vez que los castros van desapareciendo, supondrá en cierta forma el vaciamiento de la población del castro de Ponferrada, sobre el que se irá generando a lo largo de diferentes épocas todo el conjunto fortificado. Por un lado, fundamentalmente desde que pasa por el poder de varios linajes gallegos de la nobleza gallega a partir del siglo XIV y la imagen que le dará a la fortaleza, la mano que lo construye en todo el panorama político y social de finales del siglo XV, que es cuando Pedro Álvarez Osorio, primer conde de Lemos, primer conde hereditario, va a reedificar sobre los vestigios templarios el castillo que actualmente vemos hoy, por fortuna, rehabilitado después de que tristemente desde el siglo XVI languideciese en un lamentable estado de ruina. ¿Qué sucedió con la parte templaria del castillo? Hay parte que construirán los monjes templarios en una estancia muy corta, poco más de un siglo. Será el periodo en el que la Orden del Temple va a estar primero como tenentes de la fortaleza y después como señores de la villa a partir de 1211, gracias a la habilidad política de Fernando II, rey de León, que es quien le va a dar la tenencia de un lugar de alto valor estratégico, continuamente en tensión política, porque va a ser codiciado por los nobles de los antiguos reinos de Castilla, de León y de Galicia, y que va en cierta forma a disuadir esas aspiraciones expansionistas de los señoríos del entorno, encomendando la tenencia primero de la fortaleza y después de la villa de Ponferrada a la orden militar del Temple, primera orden militar del mundo, mitificada por unos, denostada por otros, pero que sin duda la literatura romántica del siglo XIX, especialmente en la historia del Bierzo y de Galicia, va a hacerlos vigentes de nuevo en todo el panorama de esa centuria, y que llega hasta nuestros días su fama
alumbrada por aquellas llamas en las que fueron quemados sus últimos maestres a principios del siglo XIV, pero que son las que hoy iluminan el mito del espíritu de esos monjes que aún pervive en las piedras venerables de esta fortaleza. Hay una serie de estructuras edificadas que corresponden a época templaria en esta fortaleza. Quizá de todas ellas destaca la antigua capilla templaria, Santa María del Castillo, pero que posteriormente el primer conde de Lemos reedifica y convierte en su gran bodegón, siendo el vino una de las principales fuentes de renta y economía en el Bierzo, y reedificará sobre esas estructuras dando forma al gran palacio que será la sede y la capitalidad de su señorío hasta que en 1507 su nieto Rodrigo, el segundo conde de Lemos, pacte con los reyes católicos la entrega de Ponferrada a la corona, que se convertirá desde entonces, como todas, en una villa de realengo, y que será uno de los motivos que en cierta forma terminen con el esplendor, con la pujanza que siempre tuvo esta villa mientras fue la capitalidad de aquel gran señorío que ostentó el conde de Lemos y que llegaba desde Ponferrada casi hasta las puertas de Santiago de Compostela. Un castro prehistórico, una fortaleza romana, una fortaleza visigoda, una fortaleza católica más adelante, entiendo, con el tema de los templarios, y hemos llegado hasta el día de hoy al castillo de Ponferrada, donde vamos a poder hacer un vuelo que nos han autorizado. Además tenemos personal especialmente formado para asegurar que la operación sale de forma correcta, y en el que vamos a hacerle al señor Bueso las correspondientes preguntas de lo que vayamos viendo, para que nos vaya indicando más o menos qué parte, qué tanto por ciento, qué momento histórico se dio en la zona correspondiente del castillo, porque una cosa muy interesante es lo que hemos visto de que se conserva prácticamente extractos de todas las épocas que ha tenido. Eso es una secuencia histórica en la que vamos a poder ver vestigios de diferentes momentos históricos y cómo, como es habitual en un monumento de estas características, se van sobreponiendo, y siempre el devenir histórico es el resultado de una sucesión. Hemos establecido el dron a una altura de 5 metros inicial para que establezca el punto de vuelta a casa seguro y poder hacer una operativa lo más segura posible. Entonces, nos encaminamos, tal y como nos ha comentado usted antes. Mira aquí en la pantalla. Vamos hacia el edificio antiguo. Cogemos un poquito más de altura, subimos a 10 metros. Y vamos a ir viendo lo que nos ofrece el edificio. ¿Lo ve bien? Vale. En este momento nos estamos acercando a una torre que difiere porque esa es cuadrada y la otra es redonda. ¿Algún tipo de...? Bueno, estamos visionando el Castillo Viejo de Ponferrada, que es un edificio que a simple ojo podría parecernos el resultado de un solo momento histórico, pero lo cierto es que es la fusión de 4 castillos completamente diferentes, levantados por la mano de 4 señores distintos y en diferentes momentos. La torre de planta rectangular es una torre cuya construcción se debe a la mano de Pedro Fernández de Castro, llamado el de la Guerra, uno de los principales señoríos gallegos de aquella centuria. Una torre que tenía como peculiaridad su ingreso, su acceso por una puerta elevada a la cual se accedía mediante un castillete de madera. ¿La que vemos en el centro de la imagen? La que vemos en el centro de la imagen, actualmente rehabilitada y hasta hace bien poco con todos sus forjados y cubiertas arrumbados al interior. La fachada de ese castillo viejo la abre una puerta de arco apuntado con un murete que le antecede, que era el que servía para los apoyos del puente levadizo de madera que apoyaba sobre esas estructuras del murete, y vemos sobre la puerta ese matacán, ese balcón amatacanado que protege la puerta y a partir del cual se suceden esas almenas casi desdentadas que confinan con el cubo, que es como se denomina a esa torre de planta circular u ovalada
el cubo del duque de Arjona, en alusión al noble que ya en el siglo XV levanta esa estructura, que después se une a la que es la torre de mayor altura de las 4 del Castillo Viejo, que es la que además conserva un precioso caracol de subida hasta la azotea, que permite unas panorámicas extraordinarias de Ponferrada y de todo el espacio de la Hoya Berciana. Esa torre de mayor altura es la que manda construir Pedro Álvarez Osorio a finales del siglo XV. Estamos hablando de la cuadradita que vemos a la izquierda, ¿no? Es la torre de mayor altura, la que vemos a la izquierda, y que lleva luego corrido otro lienzo de muro que confina con la 4ª torre de ese castillo, que es la torre ya edificada en el siglo XVI por Juan de Torres, que es el alcaide de la fortaleza, ya bajo el dominio de los Reyes Católicos, la villa de Ponferrada, con lo cual se configura un espacio excepcionalmente rico desde el punto de vista histórico por esa diversidad de señoríos que son los que van a construir cada una de las partes de ese edificio. Volviendo al matacán, porque lo estamos viendo, es un matacán que no está completo. Falta la parte superior, está cortada, sí. Como vemos desdentadas parte de las almenas de esa hoy fachada principal cuando es vista desde esta posición. Por eso también llamado Castillo Viejo, porque las fuentes documentales, cuando se están refiriendo a las obras del palacio, están haciendo alusión con buen criterio a que aquel se refieren como a la obra vieja, como al Castillo Viejo. Sí, me llama la atención que vemos un matacán, pero no se ve ninguna saetera adicional, se ven directamente las almenas en la parte superior del matacán. No hay apenas ningún vano que esté rasgado en todo ese frente del Castillo Viejo. Sí, algunas saeteras aparecen en el cubo del duque de Arjona y si nos fijásemos al detalle veríamos un buen catálogo de diferentes saeteras y también de diversas troneras abiertas para abrir fuego artillero en los tercios inferiores de algunas de las torres que jalonan todo el conjunto. O sea que mientras la torre cuadrada es la más antigua de esta parte del Castillo Viejo, la torre redonda pertenece al siglo XVI. No, la torre cuadrada es del siglo XIV, la torre circular y la torre del Conde de Lemos son del siglo XV. Ajá. Y la torre llamada de Juan de Torres, porque hace alusión al alcaide de la fortaleza en tiempos ya de los Reyes Católicos, es una construcción del siglo XVI. Vamos a subir un poco porque entonces entiendo que está detrás, ¿no? Está detrás de la primera torre a la que hemos hecho alusión, está detrás de la torre de Pedro Fernández de Castro. Es una torre que además en el criterio de rehabilitación el ojo del visitante, del peregrino, del turista que visita diariamente este castillo comprende enseguida que se trata de una torre posterior, que es la última que se construye y que es la que cierra todo el perímetro de ese edificio. Esta es la que estamos viendo aquí a la derecha, en el cuadrante superior derecho. Eso es. O sea, esa especie de vestorre que se puede ver ahí, ¿no? Eso es. Esa es la torre de Juan de Torres. Perfecto. Vamos a coger, ya que estamos aquí, esto es un plano cenital, vamos a intentar hacer un plano dentro de lo que cabe interesante, porque veo un patio de armas. Eso es un castillo completo, ¿no? Bueno, no es tal la configuración de un patio de armas, sino el resultado que vemos después de la desaparición de muchas de las estructuras que se encontraban edificadas en el interior y que se adosaban a diferentes partes de los muros. El resultado es que hoy encontramos ese espacio central diáfano, ese espacio central vacío, riquísimo arqueológicamente, puesto que las últimas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo han sido especialmente productivas. Bajo ese pavimento que vemos en el centro del Castillo Viejo aparece una parte de las pallozas del castro de la Edad del Hierro, de 800 años antes de Cristo. Aparece además el enterramiento que ofrecieron a los dioses para buscar el favor en la construcción de ese pueblo. Las astas del ciervo con las mandíbulas de un suido, es decir, de un cerdo, de un jabalí, que fueron ahí colocadas por aquellos antepasados nuestros de un tiempo tan remoto para, como digo, hacer esa ofrenda votiva. Apareció también un magnífico arsenal con más de 130 proyectiles para municionar artillería de finales del siglo XV. Esos proyectiles probablemente estaban almacenados en una construcción que al venirse abajo los dejó dispersos
y que se encontraban, como digo, totalmente cubiertos por tierra. Pero hay otra serie de hallazgos arqueológicos de gran interés, como un magnífico horno, Sí. que se conserva y que en las imágenes se podrá ver con una cubierta para preservarlo, pero sobre todo otro de los pasajes arqueológicos ¿Dónde lo ubicaríamos el más horno? interesantes. En el cuadrante derecho, ¿no? Ajá. Ahí vemos un espacio acotado con una cubierta que protege el horno. Es un horno precioso que, aunque le falta el casquete superior, está cortado su alzado y justo nos muestra su embocadura con una piedra molinera que debieron reaprovechar para hacerle la boca al horno. Justo al lado del horno se han hallado dos fosas con restos humanos especialmente significativas desde el punto de vista arqueológico, histórico y también simbólico. Las investigaciones que hemos llevado a cabo y que actualmente se están llevando en el Instituto Aranzadi, en el Instituto Forense en Madrid, en el que se encuentran los restos de esos 16 hombres, ahora sabemos que todos ellos varones, con una estatura media de 1,65, y todos fueron llevados hasta ese lugar en el que encontraron tristemente la muerte, probablemente en uno de los episodios bélicos más dramáticos de las invasiones napoleónicas, en aquel invierno de una crudeza extraordinaria, asolados por el frío, por la peste, aquel invierno de 1809. Es probable que estemos ante un pasaje en el que algunos soldados, probablemente hechos presos en algún hospital de campaña, fueron sepultados, casi tirados sus cuerpos como si fueran reses en ese lugar. Esa imagen que hasta hace bien poco, hasta hace solo unos meses, era la que nos ofrecía ese espacio que hoy vemos pavimentado, pero que, como decimos, tiene una gran riqueza arqueológica que nos lleva desde 2800 años antes a nuestro momento actual, 800 años antes de nuestra era, 800 años antes de Cristo. Ya está habitado ese lugar en el que, como vemos, ocurrirán diferentes escenas, algunas de ellas, como decíamos, dramáticas y mucho más cercanas a principios del siglo XIX. Vale, vamos a ir, la parte de vuelo, sí que me gustaría ir, en este punto ir un poquito más, vamos a ir más ligero en ese sentido, porque precisamente por eso he querido centrar el grueso de la entrevista al principio, porque tenemos el dron en el aire. Ahora vamos, ¿vale? Por aquí, entonces, sí, aquí, ya está. Antes de nada, he visto en el Castillo Viejo, he visto esta especie de... Sí, es un cubo. ¿Esto es uno de estos? ¿Esto es un cubo? Sí, eso es un cubo. Sí. Todos los cubos son las torres circulares, son todos cubos. Sí, ¿y cuál es el sentido de pues esa? Ahí es un sentido que hacen una reconstrucción, porque ese muro es el muro que tenía una cimentación más débil. A lo largo de la historia se conocen sucesivas intervenciones y esos cubos a veces era habitual a reforzarlos como parapetos en parte de las... Vale, voy a hacer el paso cenital del que hablamos, ¿vale? Me voy para atrás, voy a hacer un paso cenital. Si quiere comentar algo... Ahí estamos en la barrera o ronda del Sil, no, porque es la que va en paralelo. Todavía no hemos empezado, voy a salir del recinto, ¿vale? Voy a salir del recinto, ¿vale? Comunico para que estemos al día. Voy a salir del recinto y voy a hacer un paso cenital por encima del patio central del castillo que tenemos aquí. Vale, 40 metros me quedan, 30, 20... Ah, perfectísimo, salimos del castillo. Guay, muy bien, sí señor. Perfecto. Pues entonces salimos del castillo, vamos a hacer un paso cenital. Bueno, cenital, en este caso es semicenital, en el cual pues vamos a salir todos los que estamos aquí ahora mismo haciendo... Estamos viendo el atrio. Estamos viendo ahora el palacio, que se construye en el siglo XV a partir de 1480 sobre estructuras templarias. Es el palacio que construye Pedro Álvarez Osorio, primer conde de Lemos, en su primer matrimonio con Beatriz de Castro, y que es el palacio organizado de una manera en la que la arquitectura responde a un programa político propio de la nobleza de la Baja Edad Media. Y como vemos, hay una serie de estructuras cortadas donde se encontraban las antiguas paneras y una de las casas que estaba junto a las dependencias del palacio, que ahí vemos en su patio central,
en torno al cual se organizaba toda la estructura de las dependencias palaciegas. Es un patio especialmente interesante porque se eleva sobre un parterre central en el que el conde de Lemos manda que se organice jardinería para ser vista de forma geométrica desde los corredores, unos corredores que pertenecen al ámbito privado del conde, que pertenecen a ese lugar de recreo, de estancia, donde el conde se solaza y donde tiene como centro de sus dependencias palaciegas, que están organizadas, todo el palacio se organiza respondiendo a un claro protocolo. Cuando la corte visita al conde, se detiene en Ponferrada, el conde recibe a los reyes en su sala principal, en la sala de armas, decorada con motivos heráldicos que prestigiaban su nobleza. Cuando otros nobles de su mismo estatus le visitan, se reúne con ellos en otra sala frente a esa de armas, y cuando los hombres buenos de la villa de Ponferrada necesitan el consejo de su señor, se reúne en el piso inferior, que es contiguo a ese patio, a partir del cual se ordena toda la arquitectura del palacio. Vale. Entonces ahora vamos a ir a lo que hemos dicho antes del río Sil. Vamos aquí a la coracha. Vale, vamos a hacerlo. Aquí hay que bajar por fuera de la muralla. A ver, voy a hacer una bajada fuera de la muralla en la parte del río Sil, ¿vale? Hay que hacerlo así, hay que bajar. Vamos a grabar mientras vamos bajando. Y ahora vamos a ver qué estamos viendo en este momento. Estamos viendo la ronda del Sil, que es la que parte desde el cubo del Duque de Arjona y que confina en la torre de Moclín. Es la ronda, la defensa también natural que hace la fortaleza contra el gran farallón que baja hacia el río Sil, un río impetuoso, poderoso, que justo va a encontrarse con uno de sus principales tributarios a las faldas del Pajariel, el monte que justo está al lado de la fortaleza y donde se encuentran los dos ríos. Vemos que además hay una puerta ahí, ¿no? Hay una pequeña puerta, una poterna, una puerta secundaria que está muy próxima a la coracha, a la mina subterránea construida en el siglo XV con una preciosa bóveda en forma de espina de pez que conecta la fortaleza con el río para la captación de agua. Existen también en el interior de la fortaleza pozos de agua para abastecimiento de quien se encontraba en su interior, pero también esa captación del siglo XV. Podemos ver esos paños, esos lienzos, también muchos de ellos pues en estado de ruina hasta hace bien poco y que hoy se encuentran en perfecto estado y que hacen ahí, como decía, ese jalón junto al río Sil. Por otra parte, generando un espacio natural de especial valor en un castillo que está enclavado en el corazón del núcleo histórico de Ponferrada, que es un castillo urbano pero que a la vez adquiere también ese paisaje natural privilegiado que lo rodea y que le confiere esa característica tan especial. Y ahí justo vemos la torre de Moclín, llamada así también en las fuentes documentales desde el siglo XVI, y que es la que une esa ronda del Sil con los siguientes lienzos de muros que van hacia la portada principal de la fortaleza, que es la portada principal y único ingreso, único acceso al conjunto fortificado, también construido todo ese bloque defensivo del acceso y las sucesivas torres por Pedro Álvarez Osorio, por el primer conde de Lemos en el siglo XV. Por tanto, tiene especialmente esa apariencia de castillo bajo medieval, si bien es cierto que, como insistimos, reedificado en parte sobre estructuras resistentes, algunas de ellas de época templaria. Esos remates acaracolados de sus torres cilíndricas, que son las que dan nombre también a esa torre de caracoles. Estamos viendo el estilo de la puerta, es un estilo un poco convencional, ¿no? Bueno, es un estilo especialmente airoso en su arquitectura por esas torrecillas cilíndricas que rematan en un balcón y que coronan, las coronaciones de los muros terminan en esos detalles acaracolados que le confieren ese estilo tan peculiar que hace que sea una de las imágenes más emblemáticas, es casi lo más icónico de la fortaleza en ese frente. Y ahí vemos el cuarto viejo del palacio, es un edificio torreado lateralmente que actualmente es la sede de la magnífica biblioteca
que conserva el castillo de Ponferrada, una biblioteca formada por más de 2000 ejemplares de libros facsímiles de autor y de obra gráfica, y que es sin duda una de las mejores colecciones europeas en su género, que se encuentra en esa parte del Palacio del Castillo. Y de lo que estábamos viendo al lado del palacio, esta que parecen unas ruinas. Esas ruinas son en alzado los vestigios de algunas de las paneras donde se conservaba el grano para el suministro de quienes habitaban el palacio, y que en las obras de rehabilitación se han dejado pues, a esa altura de alzado. También existía ahí una casa que daba servicio a los moradores del palacio. Pues vamos a terminar este reportaje de Castillo de Ponferrada con el señor Francisco Javier Bueso, que nos ha ilustrado toda la operativa, nos ha dado toda la información histórica que nos podía interesar, que nos puede recomendar venir a visitar el Castillo de Ponferrada para que puedan verlo con sus propios ojos. Pero eso ya le corresponde a él. Señor Bueso. Bueno, pues desde luego invitar a todos aquellos que quieran conocer parte de nuestra historia a visitar este castillo, que siempre esperará al turista, al peregrino, al viajero curioso con las puertas abiertas, que en cierta forma es como encontrarse las puertas abiertas de la ciudad de Ponferrada, del Bierzo, de esta región con un patrimonio histórico, artístico, cultural y muy acogedora, privilegiado, y sobre todo con su mayor patrimonio, que es su gente, la gente que lo habita, y que es especialmente hospitalaria en una tierra que históricamente ha sido de paso y que siempre acoge a todo aquel que llega hasta este lugar con los brazos abiertos, igual que lo hace la fortaleza, para mostrar todo el testimonio del pasado, pero rehabilitada, y que hace que públicos de todas las edades, gentes venidas de todos los lugares, lo puedan recorrer y disfrutar del patrimonio, que es al fin y al cabo de lo que se trata, y de los altos valores que el patrimonio histórico atesora, para que aprendamos al menos a no cometer los muchos errores que a lo largo de la historia pues hemos venido cometiendo, sobre todo lo que tiene que ver con todos los enfrentamientos bélicos, que han sido muchos en un ciclo que se repite una y otra vez. Pues poco más me queda que decir. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Señor Bueso, las gracias también a nuestro colaborador necesario de las fuerzas de la autoridad, porque nos ha tenido que ayudar para monitorizar correctamente la operación. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por ver nuestro trabajo una vez más.